creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Dios, creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Recta es tu palabra, oh Dios, Señor. Fue por ella que todo existió. Y a los cielos de los cielos no te pueden contener. Toda tu creación se rinde a tus pies. Pensamientos no alcanzo a comprender. ¿Quién soy yo comparado a tu poder, a tu majestad, a tu santidad? Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Espero que hicimos algunas adecuaciones. Esperemos que esta transmisión vaya de una manera más fluida. Ya que hemos tenido algunos problemas con la conexión, pero esperemos en Dios que todo ya vaya de una mejor manera. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, clase número 7 de la materia Teología Sistemática. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Dios, por darnos la fuerza, el ánimo para poder estar aquí de esta manera, Señor, por todavía de esta manera virtual, sabiendo, Señor, que tú después nos llamarás a otra etapa. Sabemos que esta etapa, pues, poco a poco va terminando, pero, Señor, pedimos para que tú nos sigas ayudando, que no menospreciemos lo que tú nos estás dando y que, Señor, podamos sin duda emplear nuestras fuerzas para entender y comprenderte, Señor, como dice tu palabra, que en esto alábese el que se hubiese de alabar, en entenderte y conocerte que tú eres Jehová y que no hay nadie como tú. Gracias, Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tiempo. Vamos a pasar a nuestra siguiente clase. Como ustedes ya vieron, ya les publiqué la clase número 6 el día de ayer o hoy, el día de hoy en la madrugada les publiqué esa clase para que no tuviéramos atraso, ¿ok? Por eso digo que ahora vamos a dar la clase número 7 porque ya publiqué la clase número 6, que ya la tienen allí para que la escuchen. Entonces voy a comenzar de donde me quedé en esa clase, ¿ok? Los que no la han visto, bueno, pues ahí está ya disponible para que ustedes la puedan escuchar y continuar con la hilación de esta clase, ¿ok? Entonces, yo estuve hablando la clase pasada sobre algunos atributos comunicables como fueron la gracia, como fue la paciencia, y ahora estaba yo hablando también de el atributo de la santidad, ¿ok? Del atributo de la santidad. Estoy en ese atributo. Entonces voy a poner el slide para que podamos verlo, ¿ok? El atributo de la santidad.
Entonces, estábamos hablando de este atributo de la santidad, hablando que bueno, la santidad tiene que ver, voy a retomar un poquito aquí atrás para que lo tomemos, tiene que ver con que Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. ¿Okay? O sea, aquí nos referimos a que el Señor eh, está separado completamente de lo que es la filosofía del mundo, hermanos. O sea, no podemos decir que lo que piensa el mundo es lo que piensa Dios. Es claramente imposible y es claramente contrario, ¿ok? A lo que es Dios en verdad. Entonces es muy importante entenderlo y si ustedes cuando escuchen la clase pasada, argumenté algunas cosas que debemos entender de parte de la santidad. Entonces voy a empezar con este versículo, Hebreos capítulo 12, versículo número 10. Dios exigió en el Antiguo Testamento la santidad de su pueblo y en el Nuevo Testamento Dios sigue exigiendo lo mismo. Dios sigue exigiendo santidad de su pueblo. En este caso, la iglesia, hermanos. En este caso, la iglesia. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí está hablando el autor de Hebreos, está hablando sobre los padres, ¿okay? Los padres terrenales que tienen hijos. Y cuando tú estás viendo que tu hijo se está desviando, una de las herramientas que Dios da para que el hijo vuelva al camino y vuelva a entrar en razón es la disciplina. La disciplina es algo que Dios utiliza también con cada uno de nosotros, hermanos. O sea, es algo que Dios utiliza con su pueblo, con su iglesia, y lo utiliza y lo utiliza para que nosotros seamos santos. O sea, cuando Dios ve que sus hijos se están mezclando con el mundo, están pensando como el mundo, están haciendo cosas que solamente agradan al mundo, pero no agradan a Dios. Dios lo que va a hacer con su pueblo va a hacer que lo va a disciplinar. Pues aquí el autor de Hebreos está poniendo ese paralelismo entre los padres que son terrenales y que no tienen toda la sabiduría y no tienen toda la inteligencia y no tienen todo el poder, comparándolo con el Señor de los cielos que lo tiene todo. Entonces aquí dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Okay? Entonces, no solo los individuos, sino también la iglesia debe crecer en santidad. La santidad es importante, hermanos, porque cuando no hay santidad, o sea, cuando no estamos separados del mundo, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de vivir, lo que va a ocurrir es que tratamos de entender las cosas a la manera del mundo. Entonces vamos a llegar a un callejón sin salida, hermanos. Vamos a llegar a un callejón sin salida porque vamos a empezar a pensar que Dios está equivocado o que Dios hizo mal las cosas en cierto ámbito, o que Dios hizo mal cierto tipo de decisiones que creo yo que están mal, están mal. Entonces, Dios espera que nosotros estemos separados, ¿ok? Dios espera que que nosotros estemos separados del mundo. Y la santidad, por eso dice allí, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir,
Muchos por falta de santidad, hermanos, no entienden la voluntad de Dios, que es un punto que vamos a tocar más adelante. Pero un punto de la santidad, hermanos, es entender la voluntad de Dios. Si tú no andas en santidad, tú piensas que la voluntad de Dios es lo que tú crees. Tú piensas que la voluntad de Dios es lo que a ti te haga feliz. Por eso, hermanos, muchas veces ya cuando nosotros andamos en santidad, una de las cosas que van a ocurrir es que nos empezamos a dar cuenta cuando un hermano anda mal. O sea, es cuando nos damos cuenta que un hermano anda mal, no anda en la, en la verdad, no anda en el evangelio, cuando nos damos cuenta cuando él se parece más al mundo que a Cristo. ¿Ok? Cuando empieza a razonar como el mundo, empieza a hablar como el mundo, empieza a decir cosas que radican en la necedad, hermanos. O sea, y es triste verlo, pero hermanos, es por eso que nos empezamos a dar cuenta cuando un hermano o una hermana anda mal. ¿Cuál? Que su conducta, su forma de razonar, su forma de ver las cosas se parece más al mundo que se parece más a Cristo. O sea, es triste decirlo, pero así pasa. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nos empezamos a dar cuenta que hay personas que andan mal. O sea, de verdad andan mal porque no le están dando el tiempo suficiente al estudio. Como se los dije en la clase pasada, la manera de santificarnos es el estudio de la Biblia, hermanos. Una persona que ha dejado el estudio, tú te vas a dar cuenta cómo él empieza a ser, o sea, no digo que no deje de creer en Dios, no deja de creer en Dios. Sin embargo, se empieza a comportar de una manera, pues, muy soez, se empieza a comportar de una manera muy mundana, ¿verdad? Muy mundana, una manera de razonar las cosas muy pecaminosa, empieza a hacérsele fácil hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y trata de justificar esa parte de por qué hace las cosas. Entonces, hermanos, la santidad es importante y Dios espera que nosotros estemos en santidad. Entonces, como lo dije, santidad no quiere decir que nunca te equivoques. Santidad quiere decir que tú te apartas de lo que el mundo dice que es lo correcto. Porque muchas de las cosas que el mundo dice que es lo correcto ofenden y van en contra de la ley de Dios. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente atributo y es la paz. A la paz. La paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones Dios está separado de toda confusión y desorden. Eso está muy interesante. Desorden. Porque hoy, hermanos, muchos se les dice que deben llevar el orden y para muchos piensan que el orden es un fastidio. Pero, hermanos, debemos entender que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, leemos esto. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿De qué está hablando Pablo en este capítulo? Bueno, Pablo está hablando del don de lenguas, que se había llevado a un extremo tal que la iglesia parecía un manicomio. La iglesia parecía un lugar donde no había orden, donde no había esa parte que debe haber en toda congregación, hermano. Toda congregación debe tener orden. ¿Por qué debe tener orden? Bueno, debe tener orden porque si no, hermanos, se presta a muchas cosas. Y una iglesia desordenada es una presa fácil de una falsa doctrina. O sea, debe haber orden dentro de la iglesia, debe haber orden dentro de las congregaciones, dentro de todo ministerio debe haber orden. ¿Ok? Y ojo, no confundir orden con ser un perfeccionista o ser un hombre que no acepta que haya una mancha y cosas así. Debemos saber diferenciar, ¿ok? Debemos saber diferenciar esas cosas, ¿ok? Porque muchas veces el perfeccionismo radica en el orgullo, hermanos, ¿eh? Debemos de tener cuidado con esa parte de pensar que
que yo como soy muy perfeccionista, yo como soy muy un hombre de mucha, que yo quiero tener todo ordenado y no digo que eso esté mal, pero hermanos debemos entender que hay cosas en las que debemos de ser también pacientes y tolerantes. ¿Ok? Hay cosas que sí debemos de ser pacientes y hay otras cosas, hermanos, en las que de verdad, pues sí, debemos de ser muy tajantes, ¿ok? Y que Dios nos dé sabiduría para esa parte. Pero el orden, hermanos, el orden es necesario. El orden es necesario. Si no tenemos orden, hermanos, vamos a ser presa fácil de... ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener orden, hermanos, porque si no tenemos orden, como les digo, vamos a ser presa fácil de una falsa doctrina, porque generalmente las falsas doctrinas, hermanos, van hacia los sentidos. Entonces, si nuestros sentidos están siendo confundidos, pues vamos a pensar que esto que están predicando, esto que están diciendo, pues es de Dios y lamentablemente pues muchos han caído en esa parte, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir entonces de la paz? Bueno, muchos no toman esto como un atributo divino, pero debemos pensar en cómo estaba la tierra al principio. Bueno, como lo estaba Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? Entonces, eh, empezamos aquí a entender que antes de que Dios pusiese orden, pues es un desorden, ¿no? Y podemos tomar muchas cosas de aquí, de este pasaje, por decir que ejemplificarlo con la vida del ser humano, ejemplificarlo con la vida que antes teníamos en nuestra vida pasada, antes de Cristo, ¿verdad? Y antes de que llegara Cristo, pues vivíamos en las tinieblas, vivíamos en una vida pues muy desordenada. Sin embargo, hermanos, también tenemos que decir en esta parte que eh, donde hay caos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Tenemos que tener orden en nuestra vida, tenemos que tener orden en nuestras finanzas, tenemos que tener orden en nuestro diario vivir, tenemos que tener orden, hermanos. ¿Okay? Tenemos que tener orden en la parte de nuestro estudio personal también. O sea, si tú tienes un desorden allí, se van a venir a ver los resultados, ¿eh? Se van a venir a ver los resultados, unos resultados pues no muy agradables de él porque pues, suceden ciertas cosas en tu vida o en tu familia o en tu economía o en tu diario vivir. ¿Ve, hermanos? ¿Por qué? Porque no hay orden. Necesitamos tener orden. El orden es importante dentro de la vida cristiana. Es muy importante. ¿Okay? Entonces, Dios desea que esa parte del orden sea algo que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana. Que no debemos nosotros menospreciar esa parte. Entonces, muchos nos han criticado a nosotros, hermanos, muchos nos han criticado eh, por el orden que tenemos muchas veces en muchas de las cosas. De hecho, algunos, algunas personas se han ido de la iglesia por esta parte del orden, ¿no? Que pues, muchos de ellos no se no les gusta que le digan dónde se siente, que muchos de ellos no les gusta que les digan que dónde deben de estar. O sea, todas esas cosas a muchos no les gusta, hermanos. A muchos no les gusta. Y obviamente sabemos que la iglesia, hermanos, no es un club social donde tú debes de sentirte pues cómodo, ¿verdad? Sino que la iglesia es un lugar donde se alaba a Dios y a Dios le gusta que estemos en orden, hermanos, que estemos buscando que nuestra vida esté
compaginada con la de Dios. ¿Ok, hermanos? Eso es muy importante para que nosotros podamos tener claramente esta parte. ¿Ok? Entonces hermanos, veamos cómo Dios puso orden en la creación, ya que estaba todo desordenado y vacío. Y comenzamos a ver cómo Dios empieza a dar orden, y cómo Dios pone las cosas en su lugar. Y solo así las cosas funcionan. Muchos piensan que en el completo desorden es donde Dios se mueve. Y no es así, ya que si fuese Dios con este pensamiento, entonces en balde existen las leyes naturales. Vean cómo hay leyes naturales que así se rigen y así funcionan. Y Pablo dice que las acciones que se caracterizan por paz y no por confusión. La palabra confusión, en este pasaje que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, la palabra aquí confusión en este verso 33 significa en el griego inestabilidad, significa desorden, significa una perturbación, ¿ok? Una perturbación. Entonces, la paz ciertamente no implica inactividad, porque fue en un tiempo de tan intenso crecimiento y actividad que Lucas pudo decir que la iglesia disfrutaba de paz en este pasaje, y vean lo que así como que es un fruto también del Espíritu, pero ¿cómo podemos definir la paz de Dios? Bueno, decíamos, la paz de Dios es que son acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Entonces, entendemos que la paz de Dios no tiene que ver con inactividad, sino con actividad ordenada. ¿Ok? Entonces, una persona, ¿cómo demuestra que no tiene paz? Porque anda en un completo desorden. Anda en un completo desorden en su vida tal vez matrimonial, en su vida, en su economía, anda en un completo desorden en su punto de sus sentimientos, que muchas veces no tiene orden dentro de esa parte, tiene un completo desorden en su educación. O sea, toda esa parte, hermanos, hablamos de que no tienen paz. Entonces es muy importante que nosotros imitemos este tipo de o este atributo de Dios. Vean lo que dice allí: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces quiere decir que paz no quiere decir ausencia de guerra. Tú puedes estar en una persecución muy fuerte, tú puedes estar en una situación muy fuerte, y aún así tú tener paz, o sea, no hay ningún problema en eso. Pero esta paz no depende de las circunstancias y no depende de que tú tengas o no tengas. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo muchas veces depende de ciertos factores que muchas veces no se van a dar. Ausencia de guerra, que tengas dinero, que tengas salud, que tengas quien te quiera, que tengas familia, que tengas un negocio, que tengas una casa. Y entonces piensan que eso les da paz y estabilidad, pero no tienen a Dios, hermano. Entonces no tiene ningún caso que tú estés buscando cosas terrenales cuando las celestiales están pues muy lejos de ti. ¿Okay? Entonces veamos, este atributo es comunicable porque es un fruto que se da en el Espíritu. Cristo mismo nos los dijo con respecto a esta paz en Juan capítulo 14, versículo 26. Bueno, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces la paz de Dios está asegurada para todos aquellos que buscan a Dios y confían en Él. ¿Okay? O sea, por eso dice ahí Cristo: yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz de Dios? ¿O cómo da la paz el mundo?
La paz la da el mundo a través de promesas. O sea, cada vez que hay elecciones, cada vez que hay personas que quieren adquirir poder, prometen y prometen. Y una de las cosas que prometen es seguridad. Paz, 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 pero no hay paz. ¿Ok? Entonces, Jesucristo da la paz no como el mundo. ¿Cómo da la paz el mundo? Que tú obtengas ciertas cosas, que tú tengas un coche, que tú tengas una casa, que tú tengas cierta cantidad de dinero, que tú tengas cierto seguro, que tú tengas cierto acceso a ciertos hospitales, a ciertos médicos, a ciertas cirugías, cosas así. ¿Okay? Y la paz no radica mucho en lo que tienes. La paz de Dios no radica en eso. La paz de Dios radica mucho en tu comunión. Por eso una persona, un cristiano que ha perdido su comunión con Dios, su mente es una tribulación, es una tormenta. ¿Por qué? Porque él no está entendiendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Y por qué no la entiende? Porque no hay paz, vive un completo desorden. Entonces es importante, hermanos, es importante que nosotros estemos en un completo orden. Si hay áreas de nuestra vida que sí, ciertamente Dios nos requiere dar sabiduría para que pongamos orden. Hay áreas en nuestra vida que sí, que debemos de poner orden, hermanos. O sea, no hay de otra. Pero también, hermanos, debemos entender que esto no se hace solos. Isaías 54, versículo 6 dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo al Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, la paz que aquí se está hablando es una paz que no depende de las circunstancias, sino que depende mucho de la comunión y depende mucho también del conocimiento que tengamos de Cristo, ya que Él mismo es la paz y el cimiento de la vida cristiana. No podemos gozar de la paz de Dios siendo unos ignorantes, hermanos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que las gentes pues estén de alguna u otra manera temerosas del futuro, temerosas de lo que pueda pasar? La ignorancia, hermanos. La ignorancia. Por eso dijo Pablo en Tesalonicenses, ¿no? Cuando habló de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice, alentaos con estas palabras. ¿Por qué dice alentaos? Porque la ignorancia trae miedo, hermanos. La ignorancia trae miedo. Cuando esa ignorancia es quitada, tú te animas porque sabes lo que va a venir, sabes lo que viene después, sabes lo que puede suceder después, hermanos. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente. Justicia. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la forma final de lo que es recto. ¿Okay? Podemos traducir también esta palabra de justicia como rectitud. Son palabras diferentes entre justicia y rectitud en nuestro lenguaje español, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay solo una palabra detrás de estos dos términos.
¿Ok? Por si vemos aquí en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios también habla y ordena lo que es recto, hermanos. Por decir aquí en, en Deuteronomio, vamos a ir viendo más adelante, Dios habla y ordena lo que es recto, debido a que la justicia de Dios es necesaria, que trae a las personas conforme a lo que se merecen. Eso es justicia. Justicia es dar a cada uno lo que se merece, ¿verdad? Eso es justicia. Así que es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa, es malo y merece castigo. Cuando Dios no castiga el pecado, parece indicar que es injusto, a menos que se puedan ver otros medios de castigar el pecado. ¿Ok? En Romanos 3, versículo 25, vemos, dice, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De qué está hablando este pasaje? Pablo aquí viene hablando, en este pasaje de Romanos, está hablando sobre la situación del hombre, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pablo pone en claro que todos han pecado, que todos, dice ahí, llegó a una conclusión que dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pablo llega a una conclusión aquí, y es que todos han pecado. Ok, entonces ahora viene el punto de cómo Dios va a hacer. O sea, lo justo es que Dios juzgue el pecado, eso es lo justo, y Dios lo va a hacer. Pero Dios tiene maneras de hacerlo. ¿Ok? Dios tiene que juzgar el pecado, pero Dios tiene maneras de hacerlo. Y la manera que Dios eligió de juzgar el pecado es cargarlo todo sobre Jesucristo. Esa es la manera que Dios eligió de tratar con el pecado, cargarlo todo sobre Jesucristo. De modo, como dice el versículo 26, a fin de que Él sea el justo. O sea, decir, si Dios dijera, bueno, Panchito López me cae muy bien, ¿verdad? Panchito López me cae muy bien, es mi compadre, es mi amigo, y por lo tanto yo no le voy a juzgar lo que él ha hecho contra mí. Eso sería injusto, hermanos, eso sería injusto. ¿Por qué sería injusto? Porque el pecado debe ser castigado. ¿Por qué? Porque ofende la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no pasó por alto el pecado. Dios nos hizo de la vista gorda con el pecado. Pero lo que Dios sí hizo fue juzgarlo. Pero no en nuestra persona, sino en la persona de Jesucristo. Pero, hermanos, todos aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo van a tener que enfrentar el juicio de Dios también. O sea, el pecado sí o sí se tiene que juzgar. Ok, aquí no hay nada de que, bueno, a lo mejor a Dios se le olvidó, bueno, es que a lo mejor, pues Dios es mi compadre, Dios es mi compa, Él sabe lo que yo hago. No, no es cierto. O sea, no te confundas. No te confundas. O sea, el único Dios del siglo que puede ser tu compa es el diablo. Pero de ahí en fuera, Dios es justo y Él no va a aceptar que una persona viva de una manera desordenada y de una manera agrediendo sus mandamientos y que se salga con la suya, ¿eh? Eso no va a pasar ni en este siglo ni en el venidero, ¿eh? O sea, de una vez se los aclaro, porque muchas veces la gente piensa y hoy se les hace muy fácil hablar diciendo que Dios como que Dios es como ellos. Pues no sé qué Dios, ¿va? No sé qué Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede ser justo y perdonador a la vez? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puede ser Dios justo y perdonador a la vez? La respuesta es porque su justicia fue satisfecha en Jesucristo, y por medio de Jesucristo y a través de la fe, Dios perdona al pecador. Por eso dice el versículo 26,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿ok? Al que es de la fe de Jesús. Entonces, llegamos a un punto aquí. Una pregunta que tiene que ver, que muchas veces pensamos que la justicia es lo que me convenga a mí, ¿ok? Otra cosa que aquí debo aclarar, y lo hablamos en la serie de Jonás, pero lo voy a volver a repetir aquí para que les quede claro. Justicia no es lo que a mí me convenga o lo que a mí me haga feliz. Es que muchas veces oímos este discurso, ¿no? Ay, es que esto no es justo, no es justo. Y tú piensas que no es justo porque a ti te está afectando. Mira, la justicia no depende de si te afecta o no, o si eres feliz o no. En eso no consiste la justicia. La justicia consiste en que se satisfaga la ley. Eso es lo justo. Si está escrito en la ley y tú te estás sujetando a ciertas leyes, muchas veces la ley sí está a tu favor y tú te sientes satisfecha con esa justicia. Cuando hay un juicio, en un juicio una persona tiene que perder, va a perder. ¿Y qué crees que va a pensar esa persona que pierda? ¿Que es justo? Es obvio que va a pensar lo contrario. Va a pensar que eso no es justo, que no es justo que le hayan cobrado tal cosa, que no es justo que le hayan echado la culpa de tal cosa, que no es justo que le hayan quitado cierta propiedad, que no es justo que le hayan quitado cierta cantidad de dinero. Pues obviamente ella va a decir que no es justo, él va a decir que no es justo. Pero lo justo no es lo que te convenga. Lo justo es lo que satisfaga la ley, lo que se acople a la ley. Entonces, ¿qué es justo? Bueno, aquí debemos responder que lo que es justo es lo que se conforma al carácter moral de Dios. Eso es justo. Pero ¿por qué es todo lo que se conforma al carácter moral de Dios es justo? Bueno, es justo porque se conforma a lo que Dios ha dictado. Si Dios es la norma final de justicia, no puede haber norma fuera de Dios para medir la rectitud o la justicia. ¿Okay? Siempre que la Biblia enfrenta la pregunta de si Dios mismo es justo o no, la respuesta definitiva siempre es que las criaturas de Dios no tienen derecho de decir que Dios es injusto. La criatura no puede decir eso del Creador. ¿Okay? ¿Por qué no puede decir eso del Creador? Simplemente porque Él es criatura y número 2, porque Él no tiene el conocimiento necesario para emitir un juicio de esa magnitud. No obstante, debe ser motivo de agradecimiento, hermanos, y gratitud darnos cuenta de que Dios posee tanto justicia como omnipotencia, y si fuese un Dios de perfecta justicia sin poder para poner en práctica esa justicia, no sería digno de adoración y no tendríamos ninguna garantía de que la justicia a la larga prevalecerá en el universo, por cuanto Dios no puede sostenerla, si ese fuese el caso. Pero es todo lo contrario. Si fuese Dios de poder ilimitado, pero no fuese justo, qué horrible sería ese Dios, ¿no? Sería un universo lleno de caos. Habría injusticia en el centro de toda existencia y nada podría hacerse para cambiarlo. La existencia no tendría sentido y nos veríamos lanzados a la más absoluta desesperanza. Qué bueno que Dios es justo y qué bueno que Dios es omnipotente, que vamos a verlo más adelante. Entonces, hermanos, justo es lo que se adapte o lo que se acople a la ley de Dios. Y a veces eso no te va a gustar. Y el hecho de que no te guste no quiere decir por eso que no sea justo. Porque muchos confunden justicia con dolor. Y perdóname, o sea, no son una misma cosa. Tal vez la justicia que se imparte a ti te cause dolor, pero eso es lo justo.
Eso es lo justo. No quiere decir por eso que si alguien sufra, porque eso es lo que el mundo tanto ve. El mundo piensa que porque sufre no es justo. Pues no necesariamente es así. Entonces, hermanos, aquí vemos Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nuevamente, ¿de qué está hablando Pablo en este pasaje, capítulo 9 de Romanos? Está hablando de todo lo que está haciendo con Israel y que ellos han sido desgajados y ha metido Dios un olivo silvestre para que participe de la salvación. Y muchos dirán, bueno, entonces Dios es injusto con Israel porque Dios les puso una métrica que ellos no podían llevar, y la respuesta es no. Pero antes de responder toda esa parte, la respuesta que tendríamos que hacernos, el argumento que Pablo pone es este. Más, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, Dios no está obligado a decirnos por qué hizo tal cosa. Dios no está obligado. El hombre cuando no entiende algo piensa que Dios es malo. Por ejemplo, un ejemplo de que el hombre no entiende es el diluvio. El diluvio lo toman en una parte humanista, entonces dicen, el mayor genocida es Dios, porque mató a ciertas personas en el diluvio y mató muchas personas con Sodoma y Gomorra. Entonces dicen, no, Dios nos dice que nos amemos, pero Él mata gente. A ver, y vean, o sea, la criatura altercando con el creador, y hermanos, eso es una gran necedad. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas. O sea, muchas veces nosotros razonamos de una manera tan humana y tan ignorante que pensamos que Dios no tiene el control. Y aguas con ese tipo de razonamientos, Pensar que Dios no tiene el control de mi vida, pensar que Dios no tiene el control de ciertas situaciones, pensar que Dios no tiene el control de muchas cosas que me rodean, es un pensamiento muy terrenal. Tengamos cuidado con esto. Dios te va a decir, si yo, como dice el Salmo, ¿no? Si yo tuviese hambre o yo tuviese sed en algún punto, yo no te diría a ti. O con el punto de Job. Job también altercaba porque él no entendía las cosas y Dios le dijo, a ver, voy a preguntarte y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las expansiones? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas y les ponía nombre? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué pregunta eso Dios a Job? Le pregunta eso porque Job se estaba poniendo en una posición de saber más que el Creador. Y esa es una gran necedad, hermanos. Cuando nosotros empezamos a pensar que yo haría las cosas mejor, estamos cayendo en una gran necedad. ¿Ok, hermanos? Vamos por otro punto. Celo, otro atributo de Dios, celo. Aunque la palabra celo frecuentemente se usa en sentido negativo, también a veces tiene un sentido positivo. Por ejemplo, Pablo les dice a los corintios que lo toleraran por un poquito un poquito de locura. Pero primero voy a hablar sobre la definición de celo. Celo significa, hermanos, que Dios, que el celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. Y el celo de Dios siempre está justificado, hermanos. Siempre está justificado, y ahorita voy a explicar por qué. El celo de Dios no es lo mismo que lo que a veces nosotros sentimos con alguna pareja sentimental o con algunas cosas, posesiones que tenemos, ¿verdad? Y que vemos que algunos abusan de lo que Dios nos ha otorgado y sentimos un celo. Pero vamos a tener que alinear ese celo en una parte de verdad y una parte correcta. En Éxodo 20, versículo 3, dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, la Biblia presenta a Dios como celoso. ¿Ok? Como celoso. Y esto se debe a que no hay otro Dios como Él. El celo de Dios, en este pasaje, Éxodo 23, tiene que ver con que no hay otro como Él. Cuando una persona, una mujer, un hombre, tienen celo, debe de analizar por qué. ¿Ok? Deben de analizar por qué. Ahora, el celo que podemos sentir nosotros no es el mismo que de Dios. ¿Por qué? Porque si hay personas mejores que tú y que yo. ¿Ok? Hay personas que saben más. Hay personas más blancas, más morenitas, con cabello más largo, con cabello más corto. Entonces, poner nuestro celo en un punto de que yo soy único, radica en la locura. Pero en Dios no. Dios, no hay otro como Él. Y cambiarlo por un Dios de madera, un Dios pasajero, pues es una gran afrenta para Él. ¿Ok? Entonces, nuestro celo, hablando de nosotros como seres humanos, no puede estar basado en lo que yo soy, porque académicamente puede haber alguien que esté mejor preparado. Porque hablando a lo mejor de estatura, puede haber alguien más alto o más chaparrito. Porque hablando de situación económica, puede haber alguien que esté en una mejor situación económica que tú. Entonces, basar tu celo en tu persona es algo que no es razonable. Entonces, Dios desea que se le tribute adoración solamente a Él y no a dioses ajenos. Por consiguiente, le ordena al pueblo de Israel que derribe los altares de los dioses paganos de la tierra de Canaán por la siguiente razón. Y es porque los harían tropezar. Entonces, hay quienes a veces no les gusta pensar que el celo sea un atributo de Dios. Y esto se debe a que el celo por nuestro propio honor como seres humanos casi siempre es cerrado. Por eso ya te lo acabo de explicar. Pero no debemos ser orgullosos, sino humildes. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que el orgullo es malo por una razón teológica. No merecemos el honor que le pertenece solo a Dios. ¿Ok? Entonces, pero sí es saludable, espiritualmente hablando, tener un celo por Dios. Pero ese celo debe ser un celo bien concientizado y bien aterrizado en el conocimiento de Dios. Es lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 4, verso número 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, debemos entender que muchas veces nuestros celos están basados en el egoísmo. Están basados en el egoísmo y en una autopercepción equivocada de nosotros mismos. Muchas veces dicen, es que muchos tienen el celo de macho. O sea, que no da más porque pues piensan que son objetos, porque piensan que ellos tienen la autoridad para que prohíban ciertas cosas. Eso es un celo egoísta, un celo que tienes una autopercepción de ti mismo totalmente equivocada. Por eso debemos centrarnos en la palabra de Dios. Sin duda podemos tener un celo bueno, pero siempre que esté alineado a la voluntad de Dios y a los principios de las Escrituras, hermanos. ¿Cómo es esto? Bueno, tú tienes que tener un celo por el orden, ¿ok? Cuando tú ves que hay un desorden en tu familia, pues tú tienes que tener ese celo de poner un remedio para que eso funcione. Alguien que no tiene celo, hermanos, es una persona que todo le vale.
Y hasta le vale su matrimonio y le vale cualquier otra cosa que se le ponga enfrente. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes de que un celo de Dios tiene que ver con que tú estés alineado a las cosas de Dios. O sea, entonces no debo de celar a mi esposa. Bueno, ¿por qué motivos la celas? ¿Por qué motivos celas a tu esposa o a tu pareja? No, es que yo no quiero que hable con nadie. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Porque ¿a poco Dios hace eso contigo? Dios te dice que no tengas dioses ajenos, pero jamás te prohíbe que le hables a los del mundo. Eso no te lo prohíbe. Pero Dios te enseña cómo deben ser las cosas. Es lo mismo. Entonces, para que tu celo sea bien fundado, enséñale a tu esposa cómo debe de comportarse. Cómo la vas a honrar tú a ella y cómo ella te va a honrar a ti. Pero ese pensamiento de que casi la quieres aislar de todo es un celo enfermizo. Tienes que madurar. Tenemos que madurar. Porque tú piensas que pues ella debe ser invisible y ya si es mi novia, si es mi esposa, pues ya nadie le hable. Pues eso no va a pasar. O sea, tienes que entender que eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo la cuido, pastor? Le tengo que andar cuidando de lejos y ahí con unos vinos. Le contrato un investigador privado para que, pues, a ver qué está haciendo esta mujer. La respuesta es no. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es enseñarle principios bíblicos. Aplicando ese versículo. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Que eso se aplica en la parte de los hijos. Pero aplicándolo en la parte del matrimonio, si tú te instruyes y tú le ayudas a instruirse a ella, aunque fuese viejo, aunque estén solos, no se van a apartar de ese pacto que se han hecho. Pero si tú tratas de ayudar tu matrimonio a base de celos, lo que vas a lograr es fracturar el matrimonio. Vas a fracturarlo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver cosas que no son verdad, que tú nada más te las imaginas. Y eso va a hacer que entre la desconfianza, y la desconfianza va a hacer que entre la fractura. Si tú no estás trabajando en esa parte de tu carácter, de una vez te digo que vas a fracturar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es un celo que no es de Dios, eso es un celo que viene de la carne. El celo de Dios es basado en principios bíblicos, y que tú debes de confiar en Dios. Un celo de la carne es una inseguridad primeramente de ti mismo y es una inseguridad de que no conoces a tu esposa. Es increíble, pero hay varones que desconfían de su esposa a pesar de que duermen con ella. Es increíble. No, pastor, pero es que yo he visto casos. Sí, en el mundo los has visto. Entonces ya deja de llenarte de pájaros la cabeza y dedícate a lo que te debes dedicar, que es que el discipulado, primeramente tuyo o tuya, primeramente tú, y después el apoyo hacia tu pareja, tu esposa, para que esa parte del espíritu los una y tengan un celo bueno. ¿Cómo es un celo bueno? Advirtiéndonos que hay muchas cosas que nos van a llevar a otra cosa, pero no es con reclamos, no es con casi la violencia, como se va a reflejar un celo de Dios. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Aquí lo voy a dejar. Vamos a dejar en este atributo. El próximo atributo que nos corresponde analizar es la ira. La ira.
casi celos y ira van de la mano, ¿verdad? Casi celos y ira van de la mano. Pero vamos a analizar ahora la ira, cuál es una ira buena y cuál es una ira de la carne. ¿Okay? La ira es un fruto de la carne, pero hay una ira que debemos de saber cómo se lleva a cabo. ¿Ok, hermanos? Entonces nos vemos el día de mañana para nuestro tema de como viendo al invisible, que hemos iniciado la semana pasada. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones, hermanos.